Buenos días, somos el equipo número 11 conformado por Marco Vinicio Herrera Castañeda, Cristian Roberto Navarro Gómez y su servidor Guillermo Romero Vázquez. Estamos en la asignatura Diseño Instruccional. Nuestra docente es la doctora Elizabeth Cortés Palma. Esta es la unidad 1 que trata sobre el diseño instruccional en entornos virtuales, su concepto, modelos y teorías. Y estamos en la actividad 1 que se trata de una videoconferencia. A continuación hablaremos sobre las concepciones del diseño instruccional. ¿Qué es exactamente el diseño instruccional? El diseño instruccional se puede definir como el proceso de análisis, planeación, producción, gestión y evaluación del currículo para ser operado en plataformas virtuales o producir objetos de aprendizaje. ¿Cuál es tu opinión, Marco, sobre esto? Yo quisiera decir muy rápidamente que esta definición hay que contextualizarla. En el mundo actual de la educación vivimos dos realidades. Una de ellas es una educación presencial, la otra es una educación a través del uso de tecnología educativa y de tecnologías de información y la comunicación. Y para atender o operar el currículo, estas dos realidades son diferentes. La lógica en la que se opera el currículo para desahogarlo a través de la presencialidad se apoya del diseño curricular, mientras que en la educación virtual nos debemos apoyar de este concepto que denominamos diseño instruccional. Yo creo que lo importante es esta diferencia porque el diseño instruccional está dirigido básicamente a crear ambientes y objetos virtuales de aprendizaje. Así es, propiamente el diseño instruccional se trata de que nosotros podamos, como docentes, podamos facilitar estos procesos de aprendizaje, de darles más valor, por ejemplo, a estos procesos en los que cada alumno va involucrándose, no propiamente con las indicaciones, sino con la forma en que sucede el aprendizaje. Así que es importante que nosotros como docentes seamos estos diseñadores instruccionales, que no nada más facilitemos el contenido, sino también los recursos, las herramientas y las estrategias didácticas para lograr un aprendizaje significativo. Desde la perspectiva teórica, aquí vamos a tener algunos puntos de vista sobre Brunner y Reigeluth. Adelante, Cristian. Bien, para Brunner, el diseño instruccional se ocupa de la planeación, la preparación y el diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje. Para Reichel define el diseño instruccional como la disciplina interesada en prescribir métodos óptimos de instrucción al crear cambios deseados en los conocimientos y habilidades del estudiante. ¿Qué piensas sobre esto, Marco? Yo pienso que hay obviamente estos dos conceptos, ¿no? que nos ha presentado Cristian son de los más fuertes, por decirlo así. Hay otra serie de concepciones, pero creo que todas hoy día se van centrando justamente en la idea de cómo le hacemos para crear estos ambientes virtuales de aprendizaje y estos objetos virtuales de aprendizaje bajo una lógica que sea razonada. Es decir, no se trata de utilizar una plataforma por utilizarla, sino que hay que hacerlo bajo una lógica que permita crear adecuadamente el ambiente virtual o el objeto virtual de aprendizaje. Sin duda, porque también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para Anglin, el diseño instruccional es un sistema que busca aplicar los principios científicos, obviamente derivados de la ciencia, de la planificación, creación, diseño, implementación, evaluación, pero siempre y cuando éstas sean efectivas y también eficientes para cada institución. Por ejemplo, es importante evaluar el contexto de cada institución, de cada escuela, vaya, para que se pueda aplicar cierto diseño instruccional, porque precisamente cuando se trata de involucrar a los alumnos con un entorno virtual de aprendizaje, le da más peso, ¿verdad? Que se haga de esa forma, porque de manera presencial a veces las instrucciones pueden ser un poco más claras o implícitas, pero cuando se trata de un entorno virtual de aprendizaje, podemos brindarle al alumno ciertas instrucciones, ciertas herramientas de mayor precisión para que se logre ese aprendizaje significativo. De acuerdo con lo anterior, vamos a ver por qué es importante el diseño instruccional en el terreno educativo. Y te escuchamos, Cristian. Sí, porque es importante. Bueno, el diseño instruccional es importante debido a que apoya directamente a desarrollar el aprendizaje del alumno, estableciendo condiciones para crear un ambiente favorable, implementando las mejores estrategias para llegar a un aprendizaje significativo. La educación que se desarrolla en las aulas presenciales presenta muchas ventajas respecto a la manera en que manejamos las interacciones con los alumnos, con los estudiantes, al manejo del espacio áulico y al desarrollo del contenido curricular.
Un docente en un aula presencial pues puede improvisar en cualquier momento, puede variar los contenidos, puede variar las estrategias de enseñanza en función de cómo se comporta el grupo o cuál es el clima, las motivaciones que están en ese momento en el grupo. Pero cuando estamos en el manejo de un ambiente virtual de aprendizaje, pues todas estas ventajas desaparecen. Entonces, justamente la importancia que tiene el diseño instruccional es que tiene que sustituir, digamos, todas esas ventajas que hay en la educación presencial, los tiene que sustituir por una serie de instrucciones, una serie de algoritmos, una serie de tareas y de formas de coordinar las actividades para lograr que esto que es una ventaja en la educación presencial, pues se vuelva una oportunidad en los ambientes virtuales de aprendizaje. Yo creo que la idea también es que no se trate de replicar, y esa es una de las tareas más importantes de diseño instruccional, crear un ambiente presencial de aprendizaje, ¿no? Lo que se trata es de crear un ambiente virtual de aprendizaje que es totalmente diferente al otro. Sí, aparte de que, por ejemplo, en el mundo contemporáneo, el diseño instruccional está ligado intrínsecamente con las empresas y nosotros debemos de preparar precisamente a los alumnos a que se acostumbren, se familiaricen con este método de trabajo, pero que también es de educación, porque precisamente en las lecturas que nos recomendaron en la asignatura se trata de que podamos diferenciar entre educación y capacitación. Y digamos que a pesar de que se logre marcar esta diferencia, es importante entender que la educación no debe desligarse de la capacitación y sobre todo de la innovación tecnológica, porque, digamos, vivimos en un mundo donde sale un teléfono y ese teléfono ya no sale cada 5 años, ni cada año, sale en meses. Entonces la tecnología va cambiando continuamente y esto, por ejemplo, se vuelve una herramienta para que el estudiante pueda facilitar este proceso de aprendizaje. Así que tenemos que ser muy intencionales cuando damos las herramientas, damos los recursos para que se logre este aprendizaje significativo. A su vez, vamos a hablar de las ventajas y desventajas de los principales modelos de diseño instruccional. Desde nuestro punto de vista, cada modelo ofrece rutas de trabajo para lograr los ambientes de aprendizaje virtual a los objetos digitales de aprendizaje. Las ventajas y desventajas solo se pueden observar dependiendo del concepto nuclear de cada propuesta de diseño instruccional. Creo que esto es muy importante porque depende del enfoque que se use para definir o para trabajar el diseño instruccional. Por ejemplo, se toma como referente el modelo que propone Gagne y Briggs, en el que se conciben 4 niveles de actuación y 14 pasos de trabajo. Pues es claro que las ventajas son súper amplias y seguramente los resultados pueden ser muy eficientes, muy grandes, pero se tiene la desventaja de que como tiene que ver con niveles y participa desde el sistema y la institución y la clase y la lección, pues eso debe requerir algún tipo de recurso financiero, debe de requerir de un equipo de trabajo pues más o menos experimentado, obviamente de tener tecnología, infraestructura que soporte y una serie de políticas que deben estar permeadas desde la propia institución. Este es un modelo sí muy completo, creo yo, pero no necesariamente el más operativo desde un punto de vista más cerrado. Yo prefiero entender el diseño institucional como una fase de todo este proceso de producción y de creación de ambientes virtuales de aprendizaje. Desde esta perspectiva, creo que modelos como el Azure o el de Yosasen ofrecen una ruta mucho más amigable y nos permiten resolver necesidades que son más puntuales, ¿no? Por ejemplo, desde esa perspectiva, pues sí, un maestro que esté capacitado o que tenga la competencia suficiente para hacer diseño instruccional, pues puede promover a un ambiente o un objeto virtual de aprendizaje desde su propia perspectiva, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que explicaba yo hace rato, el diseño instruccional básicamente está ligado con el mundo laboral, Así no es. nada más con el mundo académico. Países como Suecia, como Finlandia, lo tienen muy claro.
donde, por ejemplo, implementan la metodología del aprendizaje basado en proyectos, que para la nueva escuela mexicana esto va a ser nuevo, pero en realidad ya tiene muchos años en países escandinavos. Ahí nos damos cuenta sobre todo de que estos países logran potenciar sus empresas porque desde el inicio, o sea, desde que se está en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato y propiamente en la universidad, se tienen los recursos, se tienen también las estrategias y sobre todo la capacitación por parte de los docentes para que el alumno adquiera este sentido, adquiera este valor sobre qué es el diseño instruccional, cómo realmente seguimos ciertos lineamientos y a partir del contexto socioeconómico y también que parte de las emociones. Es importante que fomentemos esto en nuestros estudiantes para que se motiven a involucrar estos aprendizajes significativos con la vida real. Vamos a hablar sobre la aplicación de los modelos del diseño instruccional, pero desde nuestro contexto laboral. Y te escuchamos, Cristian. Bueno, pues mira, primero que nada, yo laboro una secundaria técnica, estoy como prefecto. Entonces, pues me tocó la experiencia que nos tocó en pandemia. Visualicé algunos puntos que comentaban anteriormente sobre las instrucciones que debe de llevar las planeaciones de los docentes. Y pues nos dimos cuenta del sentir de algunos alumnos que se sentían que no eran suficientes, no eran suficientes las indicaciones para poder realizar un trabajo. Platicamos con algunos padres de familia y pues se estaban adaptando poco a poco, pero sí sentimos que pues nos agarró en curva esto de la pandemia y pues eso fue mi experiencia. En mi caso, yo ya llevo algunos años, ya bastantes años, trabajando como docente en la licenciatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la educación, que es un programa curricular en línea que ofrece la Universidad Autónoma de Chiapas y que el programa como tal ya lleva unos 8 años de existencia. Por cierto, que es un programa muy exitoso aquí en el estado. Este programa está en proceso de diseño y en general se están haciendo algunas modificaciones que tienen que ver sobre todo con este modelo de Gagne y Briggs, pero ya cuando se trabajan algunas unidades de competencia, como se le llaman aquí a las asignaturas o a las materias, se utilizan modelos de corte más constructivista, ¿no? Vale decir que la plataforma que estamos usando es para crear este ambiente virtual de aprendizaje es el Moodle. Hemos encontrado que en las últimas versiones de esta plataforma se han incorporado bastantes actividades y recursos que justamente amplían las alternativas para generar aprendizajes significativos por la vía constructivista. Bueno, aprecio mucho ahí sus comentarios desde mi punto de vista, bueno, desde mi contexto laboral, pues yo trabajo en dos instituciones, nada más voy a hablar de una en particular porque, bueno, yo vivo en la ciudad de Tijuana y esta escuela donde laboro es de corte bilingüe, así que los lineamientos de la institución se apegan a los estándares de Texas y de California, precisamente porque buscamos que los estudiantes se vayan a vivir allá o que estudien allá, precisamente. Parte de nuestra planificación de estos proyectos, porque el sistema de la institución está basado en el aprendizaje por proyectos, es que nosotros seamos muy intencionales con las instrucciones que se le dan al alumno, especialmente porque venimos de una pandemia y de repente tuvimos esta conciencia, no nada más en esta escuela donde yo laboro, sino en general, hablo por todos los docentes donde nos dimos cuenta de que no basta con asignar una tarea o asignar una actividad, sino que debemos ser bien específicos con lo que se busca de esa actividad, cuáles son esos aprendizajes esperados. Podemos caer en la subjetividad al designar, no lo sé, esta actividad tiene un 8, pero ¿por qué tiene un 8? O sea, debe de tener una rúbrica, debe tener un uso adecuado de las plataformas y yo valoro mucho lo que hacemos en mi trabajo porque buscamos que el alumno tenga este rol activo dentro del aprendizaje, pero para ello nosotros debemos de facilitarle las cosas, debemos de
procurarle plataformas que sean atractivas, que sean adecuadas y que le permitan desarrollar actividades de calidad. Además de que debemos de diseñar las rúbricas para que algo que es subjetivo se vuelva objetivo, que se vuelva concreto y que el propio estudiante pueda ser consciente de cómo se lleva a cabo este proceso de aprendizaje y no nada más en entregar los productos, porque de repente en diversas escuelas, en diversas instituciones, los estudiantes se preocupan únicamente por entregar y por entregar. Y debemos de fomentar una cultura donde, bueno, hay que entregar las cosas, pero hay que hacerlo bien. Y precisamente el diseño instruccional permite que los estudiantes sean concretos al momento de entregar y de elaborar sus actividades. Vamos a hablar sobre las teorías, estas teorías que sustentan la aplicación del diseño instruccional. Básicamente, el ambiente virtual de aprendizaje en la licenciatura de TIC aplicada en la educación se fundamenta en la teoría constructivista. Quizás nada más habría que señalar que hay cierto tipo de unidades de competencia en esa carrera, tienden a ser, en algún punto tienden a ser un poco más, más cognitivas, por decirlo así, ¿no? O sea, tienden a crear más patrones de información que a crear proyectos, ¿no? Entonces, vamos ahí mezclando un poco esas dos teorías, básicamente, la cognitiva y la constructivista, aunque lo esencial es el constructivismo, ¿no? Sí, mismo caso, por lo que comentaba con anterioridad. Partimos de la teoría constructivista, donde, por ejemplo, en la taxonomía de Bloom se prioriza el analizar, el evaluar y el crear. Entonces, todas las clases parten del orden superior y estas instrucciones, este modelo de planificación del diseño instruccional nos permite que el estudiante empiece por las cosas que suelen ser, digamos, más complejas, como analizar, interpretar, pero sobre todo crear. Por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto donde los estudiantes realizan un trabajo, realizan un proyecto, pero parte de lo transversal, es decir, cómo se visualizan todas las asignaturas en un solo proyecto y parte de cómo vamos a construirlo, cómo vamos a elaborarlo y sobre todo cómo le sirve a mi entorno educativo y especialmente cómo le sirve esto a mi comunidad para precisamente hacerlos conscientes, hacerlos ciudadanos conscientes y responsables. Asimismo, buscamos que el diseño instruccional sea una herramienta no nada más para el docente, sino para el estudiante para que se pueda involucrar con la vida real y ese mundo laboral que les espera, porque ciertamente no sabemos cómo va a ser el futuro. Lo que sí podemos hacer es preparar a nuestros estudiantes para que enfrenten ese futuro. Y bien, esto ha sido todo de nuestra parte. Aquí mostramos las referencias, utilizamos las lecturas recomendadas por la asignatura y esto sería todo de nuestra parte.